¿Ha pensado alguna vez por qué a veces ocurren cosas terribles a personas que no parecen merecerlas? Es una de las preguntas más antiguas y profundas de la humanidad. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha fascinado e intrigado a generaciones. La historia de Job. Imagínate en una situación en la que todo lo que amas y valoras te es arrebatado y sin embargo, te mantienes firme en tu fe y tus creencias. No se trata solo de una vieja historia escrita en un libro, sino de un viaje vital que toca lo más profundo de nuestra comprensión del sufrimiento, la fe y la resistencia. Exploremos juntos los misterios de Job, un hombre que se enfrentó a pruebas extremas, y a pesar de todo, no abandonó su fe. Acompáñeme en este viaje y vea cómo esta narración de hace miles de años sigue enseñándonos e influyendo nuestras vidas de hoy. En el libro bíblico de Job, conocemos a un hombre extraordinario, tanto por su riqueza como por su carácter, llamado Job. Vivía en una región llamada Uz, una tierra lejana y próspera. Job era un hombre bendecido, con una familia numerosa y muchas posesiones materiales. Poseía vastos rebaños y un gran número de siervos, lo que le convertía en uno de los hombres más ricos e influyentes de su tiempo. Pero más que su riqueza, lo que realmente hizo destacar a Job fue su inquebrantable integridad y devoción a Dios. Era conocido por ser un hombre recto, justo y comprometido con una vida moral y espiritual disciplinada. En la vasta tierra de Uz, Job destacó como ejemplo de rectitud y honradez. Se le describía como un hombre que temía profundamente a Dios y que siempre evitaba el mal. Era padre de 7 hijos y 3 hijas, y además de su numerosa familia, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, así como un gran número de sirvientes. Job no solo era rico en posesiones, sino también en respeto y honor, siendo considerado el hombre más importante y admirado de todo Oriente. Los hijos de Job tenían la costumbre de celebrar grandes fiestas en sus casas, sobre todo en ocasiones especiales como sus cumpleaños. En estas celebraciones, siempre invitaban a sus 3 hermanas a unirse a ellos en un festín de comida y bebida. Job, como padre afectuoso y devoto, sentía una profunda responsabilidad espiritual por su familia. Después de cada celebración, se levantaba temprano por la mañana para realizar un ritual de purificación para cada uno de sus hijos. Ofrecía holocaustos, una práctica común en aquella época, pensando, puede que mis hijos, en su corazón, hayan pecado y maldecido a Dios. Este acto de devoción y cuidado era algo que Job hacía con regularidad, mostrando su constante preocupación por el bienestar espiritual de su familia, como se describe en los primeros versículos del libro de Job. En un momento dado, Dios alabó la fidelidad y las virtudes de Job ante Satanás, que se encontraba entre los ángeles que estaban ante el Señor. Satanás, sin embargo, cuestionó la sinceridad de la devoción de Job, sugiriendo que solo era justo y temeroso de Dios porque estaba rodeado de bendiciones y protección. En un diálogo sorprendente, Dios preguntó a Satanás de dónde venía, a lo que Satanás respondió que venía de vagar por la tierra, yendo de un lugar a otro, observándolo todo. Dios señaló entonces a Job como ejemplo de rectitud en la tierra, alguien único por su integridad, justicia y temor a Dios. Satanás, sin embargo, insinuó que la fidelidad de Job estaba motivada únicamente por las bendiciones que había recibido. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Preguntó Satanás, sugiriendo que la prosperidad y la protección divina eran la verdadera razón de la devoción de Job. Argumentó que si se le retiraban estas bendiciones, Job seguramente maldeciría a Dios. Estos diálogos, que constituyen una parte central del libro de Job, en el capítulo 1, versículos 6 a 10, revelan un desafío planteado por Satanás. Propuso que si Dios permitía que Job sufriera, dejaría de ser fiel y maldeciría a Dios. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero con una clara limitación: Satanás no podía quitarle la vida a Job. Así comenzó una serie de pruebas que pondrían a prueba la fe y la resistencia de Job de formas inimaginables. Extiende tu mano y toca todo lo que posee, y seguramente te maldecirá en tu cara, dijo Satanás al Señor. Muy bien, respondió el Señor, todo lo que posee está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre el hombre mismo. Entonces Satanás abandonó la presencia del Señor. Estos hechos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Tras recibir el permiso de Dios, Satanás comenzó a poner a prueba la fe de Job de formas inimaginables. En un solo día, Job perdió sus rebaños, sus siervos y, trágicamente, a sus hijos e hijas. Los mensajeros se sucedieron trayendo noticias devastadoras. Uno de ellos dijo: los bueyes estaban arando y los burros pastaban cerca, y los sabeos atacaron y se los llevaron a todos. Mataron a los criados a filo de espada, y yo fui el único que escapó para contártelo.
Mientras este mensajero seguía hablando, llegó otro y dijo: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los siervos, y yo fui el único que escapó para decírtelo. Llegó otro mensajero y dijo: los caldeos formaron 3 bandas y se llevaron los camellos, y mataron a los siervos a filo de espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Finalmente, el último mensajero llegó con la noticia más dolorosa de todas. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando un viento muy fuerte vino del desierto y golpeó la casa, que se derrumbó sobre ellos y murieron todos. Yo fui el único que escapó para contártelo. Estas historias se cuentan en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19. Job, en medio de tanto dolor y sufrimiento, se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza y se postró en tierra en señal de adoración, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job ni pecó ni culpó a Dios. Esta increíble muestra de fe y resistencia es un poderoso testimonio de la integridad de Job. Incluso después de perderlo todo, permaneció fiel a Dios. La historia de Job nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y perseverancia en tiempos de adversidad. Nos recuerda que incluso cuando nos enfrentamos a las pruebas más difíciles, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y mantener nuestra fe, como hizo Job. Satanás aparece de nuevo en el cielo, y Dios le da otra oportunidad para poner a prueba la fe de Job. Esta vez, Job sufre terribles heridas en la piel, dolorosas e insoportables. La esposa de Job, al ver el sufrimiento de su marido, intenta convencerle de que maldiga a Dios y abandone la vida. Sin embargo, Job resiste y sigue intentando soportar su dolor con paciencia y fe. Aquí se entrelazan hábilmente 2 tramas, una celestial y otra terrenal. Lo que sucede en la tierra es consecuencia directa de los acontecimientos que tienen lugar en el cielo, del mismo modo que la guerra en la tierra es un reflejo de un conflicto celestial, como se describe en el Apocalipsis. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. En un gesto de respeto y solidaridad, se sientan en silencio junto a Job durante 7 días, compartiendo su dolor. Al 7º día, Job rompe por fin el silencio y comienza a hablar, entablando un diálogo con sus amigos. Cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de los problemas de Job. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desearía no haber nacido nunca, pues siente que su existencia no hace sino amplificar su agonía. Elifaz es el primero en responder. Le recuerda a Job que en el pasado era el quien consolaba a los demás en sus aflicciones, pero ahora, al enfrentarse a su propio sufrimiento, se da cuenta de que nunca comprendió realmente el dolor de los demás. Elifaz concluye que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado y le sugiere que busque el favor de Dios para encontrar alivio. Bildad y Zofar están de acuerdo con Elifaz. Creen que Job debe haber cometido alguna maldad para merecer tal castigo divino. Bildad llega a decir que los hijos de Job provocaron la muerte por sus pecados. Zofar va aún más lejos, insinuando que cualquier error cometido por Job justificaría un castigo aún mayor que el que está sufriendo. Job responde a cada uno de estos comentarios con frustración e ira. Llama a sus amigos médicos inútiles, que intentan enmascarar su ayuda con mentiras. En el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 a 4, Job dice: mis ojos han visto todo esto, mis oídos han oído y comprendido. Lo que tú sabes, yo también lo sé, no soy inferior a ti. Pero yo quiero hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Pero vosotros me calumniáis con mentiras, sois todos unos doctores inútiles. Job se pregunta por qué Dios juzga a las personas en función de sus actos cuando Él, siendo omnipotente, podría corregir o perdonar fácilmente esos actos. Está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, considerando que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Además, Job reconoce que los seres humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera él se conoce lo suficiente como para defender su caso ante el Creador. Esta parte del relato muestra la profundidad del sufrimiento de Job y su lucha por comprender su lugar en el plan divino. Se enfrenta a un dilema: mantener su fe inquebrantable en Dios o ceder ante la presión y la desesperanza que le infunden sus amigos y su propio dolor. Job sigue siendo un ejemplo de perseverancia y fe en medio de la adversidad, y su historia continúa resonando en quienes se enfrentan a sus propios retos y pruebas. Job anhelaba un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera defenderle y evitar su condena al Seol, el reino de los muertos. Tenía fe en que en el cielo había un testigo o un redentor que confirmaría su inocencia. En el capítulo 19,
versículo 25, dice: «Sé que mi Redentor vive, y que resucitará al fin en la tierra». Y en el capítulo 16, versículo 19, dice: «En este momento mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas». El sufrimiento de Job se hace insoportable, llevándole a una amarga angustia y a un miedo constante. Arremete contra la injusticia de ver prosperar a los malvados mientras él y muchos otros inocentes sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y argumentar contra su destino, pero no puede encontrarlo físicamente. Cree que la sabiduría está oculta a la humanidad, pero se compromete a buscarla, a temer a Dios y a evitar el mal. Finalmente, Dios responde a los gritos de Job. Durante sus lamentaciones, Job pide a Dios 36 veces que le hable y, finalmente, Dios cumple su petición. Dios habla a Job en medio de una tormenta, utilizando un tono que mezcla seriedad e ironía. Dios recuerda a Job que Él es el creador de todo, cuestionando si Job sería capaz de cumplir las obras divinas. Termina preguntando si Job tiene autoridad para emitir juicios, mostrando que es presuntuoso pensar que Dios deba darle explicaciones. Esto hace que Job se sienta muy pequeño e insignificante. Job responde finalmente con humildad: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Me tapo la boca con la mano. He hablado una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más». La segunda vez que Dios habla, no se centra en sí mismo como creador, sino en 2 de sus criaturas. Dios describe al hipopótamo, Bihimeth, y al cocodrilo, Leviatán, utilizando estos ejemplos para subrayar la complejidad y majestuosidad de la creación divina. A Job se le recuerda que no puede comprender plenamente ni el mundo animal ni el mundo moral y espiritual. Dios le pregunta esencialmente: ¿por qué intentas discutir conmigo? Job reconoce que Dios es omnisciente y que ningún plan divino puede frustrarse. Se da cuenta de que su cuestionamiento era inadecuado y se arrepiente profundamente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro es humillante, resuelve el dilema central de Job al reconectarle con Dios. El diálogo culmina de forma sorprendente y poderosa, ofreciendo un profundo final al libro. Al intervenir, Dios no solo responde a las preguntas de Job, sino que también le muestra la inmensidad del plan divino y la limitada comprensión humana. A través de las tormentas y de sus sabias y humorísticas palabras, Dios demuestra que el universo es mucho más de lo que Job podía comprender. Este acercamiento entre Job y Dios es un momento de profunda reconciliación y fe renovada, que demuestra que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre existe la posibilidad de redención y de una comprensión más profunda. La historia de Job es un poderoso testimonio de la lucha humana con el sufrimiento y la búsqueda de sentido y justicia. Nos enseña la importancia de la humildad, la paciencia y la perseverancia, recordándonos que, a pesar de los desafíos, hay una sabiduría mayor en juego y una oportunidad constante de crecimiento espiritual. El libro de Job sigue ofreciendo valiosas lecciones sobre la naturaleza de la fe y la comprensión divina. En el epílogo, la narración de Job pasa de la poesía a la prosa. Cuando Job acepta que no debe culpar a Dios de sus desgracias, Dios le devuelve la vida, dándole de nuevo hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas. Job se vuelve aún más rico y feliz que antes, siendo rehabilitado como fiel servidor de Dios. Por el contrario, los 3 amigos de Job son duramente reprendidos por Dios, que les dice que no han hablado correctamente de Job, dejando claro que sus discursos no deben tomarse como verdades absolutas. Lo interesante de las 2 interacciones de Dios con Job es que nunca responde directamente a las preguntas de Job ni revela su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba pasando en el cielo, porque Dios tenía sus propias razones para permitir su sufrimiento. Es importante subrayar la diferencia entre la visión judía y cristiana de este libro. Los judíos del Antiguo Testamento no tenían la visión de la eternidad que tienen los cristianos. Para ellos, la justicia de Dios tenía que manifestarse en esta vida, ya que tanto los buenos como los malos tenían el mismo destino después de la muerte. El Seol, un lugar de existencia oscura donde descansaban los espíritus de los muertos. Los cristianos, en cambio, ven el sufrimiento presente a la luz de la obra de Cristo, creyendo que la vida celestial que nos espera supera cualquier dolor terrenal. Por esta razón, el libro de Job solo contiene algunas pistas sobre la vida después de la muerte. En un momento dado, Job declara que se encontrará con Dios después de su muerte, pero este no es un tema recurrente en el libro, y no sabe cómo sucederá. La historia de Job nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible mantener la fe y la integridad. La restauración de Job al final ilustra la recompensa divina por la perseverancia y la fe. Dios devuelve a Job la salud y la fortuna, y éste vive una vida larga y próspera, rodeado de su familia. Esta narración final refuerza la idea de que,
A pesar de la adversidad, la confianza en Dios puede conducir a una nueva prosperidad y felicidad. La dura reprimenda a los amigos de Job sirve también para recordarnos que, cuando tratamos con el sufrimiento ajeno, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y juicios. Dios valora la sinceridad y humildad de Job, frente a las suposiciones erróneas de sus amigos. El libro de Job ofrece así lecciones intemporales sobre la fe, la justicia divina y la complejidad del sufrimiento humano, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los desafíos de la vida. El libro de Job tiene dos tramas principales, la celestial y la terrenal. La narración comienza en el cielo, con un encuentro entre Dios y Satanás. Satanás, un ángel cuyo trabajo consistía en observar e informar sobre los pecados de los humanos, era el fiscal de Dios, viajando por la tierra para informar sobre el comportamiento humano. En la época de Job, Satanás era tan cínico que no creía que nadie pudiera amar a Dios desinteresadamente, pensando que la gente amaba a Dios solo por las bendiciones que recibían. Esto inicia un debate entre Dios y Satanás, en el que Satanás argumenta que la gente solo es fiel por las recompensas divinas. A continuación, Dios menciona a Job, destacando su integridad y su amor genuino. Job me ama por lo que soy, no por lo que recibo, dice Dios. Satanás, cínico, replica que si Dios retirara las bendiciones a Job, sin duda le maldeciría, como haría cualquier otra persona. Así, se hace una apuesta divina. Es importante señalar que Job no es consciente de esta apuesta celestial, mientras que el lector sí lo es. Esto crea una tensión dramática, ya que Job, en su ignorancia, permanece fiel, inconsciente de las pruebas que se le imponen. Este escenario nos enseña algo crucial sobre Satanás. No tiene la omnipresencia de Dios y no puede estar en varios sitios a la vez. La trama terrenal, que es el debate entre Job y sus amigos, ocupa la mayor parte del libro. La gran pregunta es por qué Job sufre más que los demás. Hay dos puntos de vista principales. Los amigos de Job creen que su sufrimiento es el resultado de algún pecado oculto. Job, en cambio, está convencido de su inocencia y clama justicia. Este debate está lleno de suspense, porque el lector sabe que Job tiene razón y que su sufrimiento no es un castigo por el pecado. La estructura de dos tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el panorama completo cuando se trata de comprender el sufrimiento humano. Resulta extremadamente difícil defenderse cuando uno se encuentra en una situación de extrema pobreza. Además de buscar explicaciones, todo el mundo se enfrenta a una pregunta mayor. ¿Es posible seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una profunda reflexión sobre esta cuestión, mostrando que la fe puede persistir incluso en los momentos más oscuros. ¿Cuál fue el mayor dolor al que se enfrentó Job? Para comprender plenamente el sufrimiento de este personaje bíblico, es esencial explorar las diversas dimensiones de su angustia. Dolor físico. Job se vio afectado por una serie de llagas dolorosas que le cubrían todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Estaba en un estado de agotamiento físico extremo, lidiando con un dolor incesante e insoportable que parecía no tener fin. La intensidad del sufrimiento físico de Job era tan grande que no solo afectaba a su bienestar, sino también a su capacidad para llevar a cabo las tareas cotidianas más sencillas. El dolor era un recordatorio constante y cruel de su desesperada condición. Aislamiento social. El sufrimiento de Job no se limitaba a lo físico. Se enfrentó a una profunda exclusión social. Su aspecto debilitado y las tragedias que había sufrido le convirtieron en un marginado de la sociedad. En su comunidad, la gente evitaba el contacto con él y se iba al otro lado de la calle para no cruzarse en su camino. Este rechazo social no solo agravó su dolor físico, sino que también profundizó su sensación de soledad y abandono. Job estaba literalmente solo, sentado sobre un montón de cenizas, mientras la comunidad que le rodeaba le daba la espalda, agravando su estado emocional. Angustia mental. El dolor mental de Job fue igualmente devastador. Luchaba por comprender la razón de su sufrimiento, sobre todo porque no había nada en su pasado que pudiera justificar semejante tormento. Job estaba inmerso en una profunda crisis existencial, cuestionándose el significado y la razón de sus aflicciones. La mente de Job estaba abrumada de dudas e incertidumbres, lo que hacía aún más insoportable su sufrimiento. El vacío de respuestas y la falta de comprensión contribuyeron a su angustia mental. Angustia espiritual. El dolor espiritual de Job fue el más profundo y agonizante. Se sentía abandonado por Dios, y esta sensación de distancia espiritual era la más dolorosa de todas. Job clamó a Dios con desesperación, pidiendo una intervención divina, una explicación o incluso un diálogo directo con el Creador. La constatación de que Dios estaba distante y desinteresado aumentó el sufrimiento de Job de forma intensa y dolorosa.
La ausencia de una respuesta divina exacerbó su sensación de aislamiento y desesperación espiritual. El sufrimiento se hace aún más profundo cuando creemos que Dios está distante y desinteresado. Sin embargo, cuando Dios finalmente habló a Job, la revelación no siguió las expectativas de una respuesta directa o explicaciones sobre el sufrimiento. Por el contrario, Dios se acercó a Job de un modo que le hizo sentirse pequeño e impotente ante la grandeza de Dios. Para los cristianos, el libro de Job se interpreta a la luz de las escrituras del Nuevo Testamento, lo que añade una perspectiva adicional sobre el sufrimiento y la redención. Paralelismo con Jesucristo. Dios permitió que Satanás provocara la crucifixión de Jesús, que dio lugar a momentos de intenso sufrimiento para el propio Hijo de Dios. Jesús, al igual que Job, cuestionó la razón de su sufrimiento, gritando: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Este paralelismo sugiere que incluso el Hijo de Dios pasó por una crisis de fe y comprensión durante su agonía. El sufrimiento de Jesús, en su magnitud, revela la intensidad del tormento al que se enfrentó Job y pone de relieve la dificultad de comprender el propósito divino durante el sufrimiento. Vida después de la muerte. La visión cristiana del sufrimiento se complementa con la creencia en la vida después de la muerte. Los cristianos creen que las cuestiones relacionadas con el sufrimiento no tienen por qué resolverse exclusivamente en esta vida. En algunas tradiciones, como la versión griega del libro de Job, hay una mención adicional a la resurrección de Job, que indica que se le devolverá la vida eterna. Esta esperanza de resurrección ofrece la perspectiva de que la justicia y la redención divinas trascienden la vida terrenal y ofrecen una visión más amplia de la finalidad del sufrimiento. Esperanza de justicia final. La creencia en la resurrección y el regreso de Cristo para juzgar a vivos y muertos ofrece una promesa de justicia final. Los cristianos esperan que, al final de los tiempos, se corrijan todas las injusticias y se revele plenamente la justicia divina. Este juicio final traerá una reivindicación pública de la justicia, cumpliendo el deseo de Job de ver la justicia de Dios aplicada a toda la humanidad. Esta visión ofrece una perspectiva esperanzadora y consoladora para quienes se enfrentan al sufrimiento y la injusticia. Exploramos las profundidades de la historia de Job, un complejo y emotivo viaje de fe, sufrimiento y redención que sigue conmoviendo almas y desafiando la comprensión humana. Si se ha sentido inspirado, intrigado o cuestionado, sepa que hay mucho más que descubrir y sobre lo que reflexionar. Cada historia aquí compartida es una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión e introspección sobre la vida y la fe. No se pierda ni un momento de estas fascinantes exploraciones. Suscríbase ahora y participe en este viaje de descubrimiento. Dale a me gusta al vídeo si has conectado con la historia de hoy y comparte en los comentarios cómo ha influido en tu forma de ver el sufrimiento y la fe. Y no olvides compartir este vídeo con amigos y familiares que, como tú, buscan respuestas y comprensión sobre los misterios de la vida. Juntos, continuemos este viaje de exploración e inspiración. Gracias por verlo y hasta la próxima. Y quédate con Dios. Al cerrar este capítulo, es comprensible que aún te ronden por la cabeza algunas preguntas. Quizá te preguntes cómo afrontar las complejidades de la vida espiritual y cómo encontrar un camino lleno de abundancia y bendiciones. Aunque el viaje está lleno de desafíos, recuerda que no tienes que afrontarlo solo. En los comentarios, encontrará una oportunidad preciosa. El libro electrónico Descubra la prosperidad con Dios, la guía definitiva para superar los desafíos espirituales y vivir una vida abundante. No se trata de un libro cualquiera, sino de una síntesis de años de investigación, experiencias vividas y profundos conocimientos, ahora al alcance de tu mano. Imagine la transformación que supone derribar las barreras que han limitado su crecimiento espiritual y financiero. Visualiza la paz mental y la plenitud de vivir una vida en plena sintonía con las promesas de prosperidad que te aguardan. Este libro electrónico no es solo una lectura, es una guía detallada para descubrir el tesoro que realmente mereces. Forme parte de los muchos que ya recorren un camino iluminado por la fe y el conocimiento. La clave para transformar tu vida está a un solo clic. Explora ahora el libro electrónico en los comentarios y da el primer paso hacia una vida plena y abundante. No deje pasar la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Con nuestra guía, estará un paso más cerca de alcanzar la prosperidad y la plenitud que tanto desea. Tu viaje hacia una vida transformada comienza ahora. Haga clic en el enlace, descubra cómo alcanzar el éxito que se merece y comience hoy mismo su transformación.